este hielo. Venimos de mucha entrevista de historia, de gente con mucha historia en la raza, y ahora queremos arrancar con esto que denominamos nosotros como futuras leyendas, digamos, ¿no? Cuando el día de mañana todos ustedes que están haciendo magia ahora en la pista queden en la historia como los primeros jinetes del freno, todas esas montones de cosas que queremos dejar acá asentadas, y te agradecemos un montón que te hayas animado a ser el primero en romper el hielo, así que muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Horacio, para entrarnos un poquito y relajándonos en la charla, contame un poquito cómo fue tu origen como criador, digamos, ¿no? Así, ¿en qué momento empieza tu familia? Si vos ya existías, si vos ya habías nacido, ¿cómo empieza la cabaña Don Florencio su actividad? Mira, Nano, más o menos creo que en 91 fue que mi padre arranca a inscribir sus primeras crías. Había comenzado unos años antes. Bueno, yo tenía 4 o 5 años, así que prácticamente desde que nací ya me encontré con la cría de caballos, ¿no? Así que bueno, siempre mi padre abocado un poco más a lo que le gustaba a él, que era la morfología. Yo siempre ya de chico fui apasionado por los caballos, independientemente de la raza, eh, y con el tiempo, cuando fui creciendo, me di cuenta de que lo que me gustaba era el caballo de deporte. Te repito, independientemente de la raza, me gustaba el caballo en movimiento y bueno, así fue un poco que arrancó, y ahí tuve contacto con distintas razas y comencé a formarme, este, claro que sin tener idea de que iba a ser después a lo que me iba a dedicar, o iba a ser mi, bueno, mi trabajo, ¿no? Ujú. Y ustedes de chicos con tu hermano corrían los tambores, ¿no? La Dauda, la Criolla de Sí, América, sí, ¿no? En las sí, sí. categorías infantiles, Sí, ¿no? sí, sí, siempre, bueno, siempre mi padre nos alentó a montar a caballo, a los dos nos gustaba mucho, así que estábamos acá en el campo, nos divertíamos acá practicando, participábamos de las exposiciones, llegamos a los campeonatos, un año tuve la suerte de ganar un campeonato de Dáudal, así que bueno, siempre montando y acá en el campo divirtiéndonos en ese momento. Yo me acuerdo bueno, uno lo que vivimos un poco los momentos así, o que registramos ciertos momentos, la cabaña de ustedes participaba en un remate, creo que era Criollos con Amigos o algo así, que hacían con José Aguilar, con José de Coto, y hubo un remate en particular en Palermo, que apareció, vos entraste en una hija del búho girando sobre las patas y haciendo unas cosas bárbaras, todavía vos creo que no participabas o no estabas participando en el freno, y ahí fue como una gran novedad que el hijo de Florencio, mirá cómo mueve la yegua, y empezó la gente a hablar de que te habías ido a formar a otros lugares y demás. Contanos un poco cómo fue eso, cómo fue tu formación, que la hiciste muy así, tranquilo, perfil bajo, para vos mismo, y de repente empezaste a aparecer con esas virtudes que habías adquirido aprendiendo. Sí, mira, como te decía, siempre fui fanático de los caballos. A mí me encanta mirar polo, me encanta mirar salto, lo que sea con caballos en movimiento, caballos de deporte. Particularmente lo que siempre más me gustó fue la raza cuarto de milla, los caballos de rienda. Me impresionaba lo que hacían esos entrenadores con esos caballos en la rienda americana y ya, bueno, desde chico en el colegio, ya me empecé a formar un poco comprando DVDs. Mi padre cometió el error de hacerme una extensión de su tarjeta, así que compraba DVDs. Y bueno, y me empecé a formar por lo menos la parte teórica de allá de Buenos Aires, pues en ese momento estaba en el colegio. Y bueno, donde tuve la oportunidad de empezar a tener un poco más de contacto, o sea, venía al campo, practicaba, empecé a viajar, y un poco arrancó cuando Renato Bacinaretti muy amablemente me invitó a la cabaña de él a estar un tiempo con un entrenador que tenía él en su momento, que se llama Ronaldo Creus, y él, un poco, bueno, ahí llevé a la práctica lo que había aprendido, y bueno, y fue un poco mis inicios y lo que a mí más me gustaba.
En realidad me gustaba más en ese momento todo eso relacionado a la rienda americana que al freno en sí. Después conocí el freno y bueno, y ahí También era una época que el freno no estaba tampoco tan desarrollado acá en la claro, Argentina, ¿no? No tenía la fuerza que tiene hoy, entonces es entendible sobre todo que se te nota en tu forma de entrenar, en tu forma de correr, que claramente tu base técnica es tu fuerte, fue tu disparador a toda a toda esta actividad. Así que bueno, ¿y cómo fue ese impacto familiar? Vos fuiste a uno de los mejores colegios de Buenos Aires, tenías a tu familia ahí esperando a ver para dónde ibas a rumbear y cuando vos llegaste y dijiste me quiero dedicar a esto, a los caballos. ¿Fue fácil, más o menos? y la verdad que para mí no fue tan difícil, habría que preguntarle a la otra parte. Pero bueno, en su momento, ya te digo, no recuerdo mucho, pero sí, este, cuando decidí dedicarme a esto de lleno, que fue cuando lo conocí a Daniel Teixeira, que tuve la suerte de estar en su centro trabajando con él, que también fue bárbaro para mí, para el crecimiento, para el desarrollo, y él, y un poco, sobre todo lo que más me llevé ahí, que cuando llegué a ese centro y vi lo que era y lo conocí a Daniel, bueno, volví a Buenos Aires y dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me quiero dedicar, y un poco, acá tal vez fue novedoso, pero en Brasil ya había mucha gente que se había dedicado a esto y que tenía otras posibilidades y había tomado el caballo criollo y el freno de oro como un sustento de vida y como una profesión, ¿no? Ujú. Así que, o sea, copié eso y bueno, y me esforcé mucho y creo que al principio tal vez pudo haber sido un poco conflictivo también, hasta que conseguí los primeros resultados, hasta es tedioso para uno mismo, te replanteas muchas cosas permanentemente, pero bueno, creo que tuve la fuerza y la voluntad de continuar y bueno, una vez que arranca, que empieza a girar la rueda, ya se hace un poco más ameno, ¿no? Y qué bueno, bueno, hablaste de ahí lo de Renato Bacinaletti, ahora del gran jinete Daniel Teixeira, y me imagino también que al encontrarlo a Daniel, encontraste también una similitud, ¿no? En el sentido de que Daniel también viene de gente de campo, su Claro. padre le facilitó su casa, su lugar para establecerse, y eso lo ayudó mucho para establecer su origen de centro de entrenamiento y demás. Así que bueno, y además una gran persona y demás, así que tuviste un profesor muy, muy bueno. Y bueno, y cuáles fueron los primeros pasos? ¿Arrancaste con caballos propios solamente? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el freno de oro en sí? Sí, cuando volví de lo de Daniel, obviamente yo todavía no había corrido ninguna prueba, ni tenía, así que bueno, por Ordenaros en el tiempo, ¿qué edad tenías en ese momento, cuando estuviste en lo de Daniel o cuando volviste más o menos? mira, cuando volví de lo de Daniel tendría 24 años, creo, Ujú. por ahí. Bueno, cuando volví a lo de Daniel, como te decía, llegué acá al campo. En ese momento me encargaba un poco de las tareas diarias del campo y en mi tiempo libre intentaba desarrollarme y bueno, me ponía a entrenar, llevaba a la práctica lo que aprendí y bueno, como vos dijiste, un poco en silencio, con mucho trabajo ahí, agarré algunos caballos de mi padre y bueno, y ahí entre esos fue la yegua con la que debuté en 2013 en Rosario, en 2013 en esa credenciadora yo debuté con una yegua de mi padre que se llamaba Tranqueador Hasta Luego. Y bueno, y ahí credencié y ahí arranqué. Arranqué, todavía sí no era centro, ¿no? Porque en ese momento yo no recibía caballos de afuera. Ujú. Y bueno, y hasta luego fue la primera yegua que te llevó al podio, además, ¿no? Además de haber sido una yegua que te enseñó un montón y demás, terminó siendo freno de plata, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 la verdad que fue todo muy rápido. En realidad fue lento un poco el periodo de formación porque yo estuve muchos años entre que empecé con cursos y a formarme, a correr mi primera prueba, creo que pasaron alrededor de 8 años. Demoré Ujú. bastante. Pero una vez que arranqué y empecé a correr, la verdad que se dio todo rápido, porque hasta luego en mi primera prueba credencié en tercer lugar, después corrí otro caballo que habíamos traído de Brasil en su momento, el JB de Reconquista, y lo credencié, y ya fui para mi primer final con dos caballos, y fueron podio los dos caballos, fueron lo que hoy sería alpaca, ¿no? Claro. Los dos caballos. Así que fue todo muy rápido, y esa yegua hasta luego en esa final yo la clasifiqué para ir a Estadio también.
Ah, mira. Así que sí, pasó todo rápido. Y a partir de ahí, bueno, fue que empecé con el centro a partir de principios del 2014. Arranqué con el centro y arranqué a recibir caballos de afuera. Ujú. Un poco, después al final vamos a hablar un poquito así como consejos o como experiencias de vida tuyas como para ayudar un poco también a los chicos que están arrancando. Pero imagino que esa primera decisión de salir a competir por primera vez, de pisar la pista por primera vez, es lo que yo noto en algunos chicos jóvenes, que es como el paso más duro, ¿no? De estar realmente seguros de que los animales están para salir. Sobre todo quizás en tu época un poquito más fácil porque el freno no estaba tan competitivo. Hoy para un chico que está dando sus primeros pasos, esa decisión de salir por primera vez a la pista y de no hacer el ridículo y demás, debe ser un paso bastante complicado, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Hoy el freno ya es otro freno y cuando ya arranqué ya también era bastante más competitivo que años anteriores. La evolución es constante y de año a año, pero sí, la verdad que uno, hasta que no entras en pista y tenés un poco de experiencia, la verdad que no sabes dónde estás parado. Esa yegua yo la había tenido la suerte primero de formarme bastante tiempo, de formarme más allá de no haber entrado en una pista, tenía ciertos recursos que me daban alguna seguridad. eh, y bueno, y esa yegua había llegado con bastante entrenamiento, eso fue lo bueno. O sea, por lo menos no entré en pista la primera vez improvisando, por lo menos mucho, ¿no? Ujú. Y así que la verdad que fue soñado, porque entré en pista y la primera vez que pisé la pista me dieron un 10 para el tranco, así que fue Ya, espectacular. ya alguien que está acá mirando ya escribió que la hasta luego tenía 10 de tranco. Mientras hablabas, alguien escribía la Sí, hasta luego tenía 10 de tranco, sí, sí. sí, la Así que verdad que bueno, bien, fue... para relajar fue una primera buena placa, ¿no? Sí, además tuve la suerte que es fundamental no encontrarse con con caballos que sean buenos realmente, ¿no? Porque lo peor que le puede pasar a un jinete es no tener caballos, y sobre todo cuando arrancas, ¿no? Por mejor jinete que seas, necesitas este material sobre el cual trabajar y poder explorarlo dentro de una prueba, ¿no? Y la verdad que tuve la suerte porque era una yegua toda sangre argentina que no tenía un pedigree que podría considerarse funcional y realmente era una yegua que tenía era una dotada, ¿no? Esa yegua y de casualidad me llegó y bueno, y realmente me di cuenta de lo buena que era cuando entré en pista y la comparé con otros animales, ¿no? Ujú. Bueno, y contanos un poco cómo fue evolucionando, cómo arrancó tu equipo de trabajo, tus herramientas, tus instalaciones y demás cuando empezaste y cómo fue evolucionado y terminemos un poco en que nos cuentes cómo tenés armado el equipo hoy. Entiendo que no es lo mismo en circuito durante estás en credenciadora que cuando llega el momento de acomodar toda la tropa para la final. Contanos un poco cómo fueron tus orígenes y cómo estás organizado hoy. Sí, la verdad que en mis orígenes, como yo tenía esa formación tan fuerte y me gustaba tanto esa parte técnica de rienda, dejé mucho de lado o tal vez no le di tanta importancia a la parte de la vaca, ¿no? A las mangueras, a las paleteadas. Entonces, mis primeras pruebas, la verdad que eran bastante desparejas, ¿no? Y cuando llegaba la parte de la vaca en sí, como todo jinete inexperiente y nuevo, fallaba bastante. Y además en ese entonces no tenía las instalaciones que hoy tengo, ¿no? No tenía una manga de Ujú. palteada, no tenía una manguera, tenía apenas un corral redondo y bueno, y una pista para entrenar. Así que bueno, pero bueno, con el tiempo fui formando y fui intentando mejorar las instalaciones porque realmente eso es fundamental. La verdad que hasta que no tenés las instalaciones que realmente necesitas, no te das cuenta de la importancia. Pero una vez que te organizás, por ejemplo, yo un tiempo atrás entrenaba manguera en un corral redondo de 20 metros de diámetro y pensaba que estaba bien, pero cuando llegaba la manguera me sentía incómodo, mis caballos se sentían incómodos, no teníamos el hábito de trabajar en un espacio más reducido. Entonces, la verdad que las instalaciones también juegan un papel muy importante. Ujú. Eh, hoy día tengo las instalaciones como para entrenar todas las etapas de la prueba, tengo una pista bastante grande, tengo una manga de paleteada, tengo una manguera, tengo un corral redondo,
tengo tengo 12 boxes para recibir animales y otros tantos que tengo afuera, así que bueno, tengo instalaciones como para poder desenvolver mi trabajo. Ujú. Y en cuanto al factor humano, con cuántos chicos trabajás? ¿Con quiénes te ayudan un poco ahí? Mira, en su comienzo, como todo, arranqué yo solo. Después fui empezando con una persona más. Hoy día somos 4 personas trabajando. Ujú, Y así 4 personas para entre de 15 y 20 caballos, que ujú. va variando durante el año. Perfecto, perfecto. Y bueno, entonces vos arrancaste con tu centro y ¿cuáles fueron los primeros caballos que vinieron de afuera? Que te acuerdes, los que te marcaron, los primeros Mira, clientes que apuntaron ahí a tu trabajo. el primer caballo que me llegó, fueron dos, ahora no recuerdo cuál llegó primero, fue uno de Ricky Miggins, marca de la Brava, y fue un caballo de Alfonso Laferrere, que la verdad que estoy Ujú. súper agradecido. Ninguno de los dos los corrí, así que Bueno, los y bueno, y después ya empezaron a llegar, ahora no recuerdo bien, pero tengo clientes que me acompañan, Julio Ballester desde los comienzos, que me manda ujú, caballos y tantos otros, así que, pero con ellos arranqué. perfecto. La primer yegua del primer animal de afuera que yo credencié, bueno, ese JB era en sociedad de mi padre con otros criadores, y una Ujú, yegua de Santos Miggins, que se llamaba Comandante Chimentera, una colorada. ujú. Bien. Así que ese fue el primer caballo de afuera que me llegó para credenciar. Mm. Claro. ¿Y cuáles son las genéticas que a lo largo de ya haber probado tantos caballos de tantas cabañas argentinas y demás, las genéticas así que a vos te marcaron o que vos sentís que aprendiste o caballos, no sé puntualmente si la genética, porque por ahí al recibir caballos de muchos no tenés tanta repetibilidad en la genética, pero sí esos caballos que, así como el JB y el hasta luego, que fueron tu arranque, caballos con los que te encontraste por dificultades, por temperamento o por facilidad que te hayan ido diciendo, che, con este caballo aprendí o crecí porque tuve que desarrollar esto o enseñanzas que te hayan dejado algunos caballos, que los puedas Mira, nombrar o si no, las enseñanzas, ¿no? sí, la verdad que te digo, yo absolutamente todos los caballos, ya no me acuerdo bien, no sé si fueron cuántos caballos ya, creo que fueron alrededor de 40 caballos más o menos que ya vengo corriendo, y todos me dejaron algo, todos me dejaron alguna enseñanza, me acuerdo de todos. Ujú, Por ahí pasaron desapercibidos y hoy no recuerdo muchos que devolví, ¿no? Pero los que han pasado, y sobre todo los que entrené y entré en pista, todo caballo que vos entras en pista te marca, porque te presenta distintas cosas en tu casa bueno, y dentro de la pista, ¿no? Así que, y por ejemplo, a mí un año que fue bisagra, para mí un año fue el 2016, yo creé 9 caballos juntos ese año, y me tocó, fue como un poco la explosión del centro, por resultados que había conseguido anteriormente, y tuve la dificultad que me llegaron entre ellos muchos caballos que venían de muchos ciclos de correr. Y me encontré con una dificultad que yo no conocía, porque yo no tenía experiencia. La mayoría de los caballos que yo los había hecho y los había corrido yo, y bueno, así que fue un año de muchísimo crecimiento, y me presentaron muchas dificultades esos caballos en pista, y bueno, y eso te da la seguridad hoy, para poder desarrollarte mejor. Eh, por ejemplo, el caso del horno de barro que corría ahora en Jesús María, es un caballo que tuve 3 meses en casa y no lo credencié yo, y pisé la pista por primera vez ahí en Jesús María con ese caballo. ujú. Así que bueno, todo lo que pasó antes con caballos con una historia similar sirvió de experiencia, ¿no? Y en cuanto a la genética, hay muchas líneas de sangre que un poco no es novedad, ¿no? Yo tuve muy buena experiencia con los yacartas, son animales que me encantan. Ujú. Los curanteados y los mositos estoy teniendo experiencias ahora y también me parecen buenísimos, buenísimos a nivel de las mejores líneas de allá de Brasil, ¿no? Ujú. Y en Brasil también tuve la suerte de ir y montar muy buenos caballos de diversas genéticas, señuelo, guindo, ¿no? Hornero. Así que bueno, este, em, Perfecto, perfecto. Bueno, y yo siempre digo que ustedes, digamos, al trabajar en una actividad tan pasional como esta, que no es tan común, o sea, los
que uno pueda desarrollarse y trabajar en la raza criolla en la Argentina es algo bastante actual, no lleva muchos años, pero bueno, como decía Caio Mató el otro día un poco, es una raza terriblemente pasional, entonces el que entra a jurar tiene toda la atención puesta encima, el que entra como jinete también, y yo siempre hablando un poco con ustedes digo que ustedes empiezan a ser como especie de jugadores de fútbol, ¿no? Son porque el freno de oro es una herramienta muy buena para formar caballos, pero realmente es una competencia que pone a los jinetes como estrellas, porque es más fácil acordarnos de cuántos frenos ganó Daniel o Seca de que acordarnos exactamente todos los caballos que ellos montaron. Entonces, eso los pone a ustedes en un rol bastante protagónico. Yo los comparo un poquito con los jugadores de fútbol, y me imagino para vos que venís siendo hijo de un criador, que estás en esto porque es tu pasión, por lo que te gusta, de repente, ¿cómo manejás eso de encontrarte que criadores, gente que te conoce, que no te conoce, espectadores, propietarios y demás, qué presión genera o no, qué genera en vos saber que de repente la gente habla de vos, te conozca o no te conozca, o esta prueba o esta actividad o esta profesión te haya puesto ahí en un rol bastante protagónico, seguramente sin buscarlo, porque los que te conocemos sabemos que sos de un perfil súper bajo y sabemos que haces esto por pasión, pero bueno, es lo que les toca, es el anexo que trae esta profesión. ¿Cómo manejas eso o cómo te fue marcando a lo largo del tiempo? Si al principio te importaba más, te importaba menos, cómo, sobre todo porque puede ayudar mucho a los chicos que se están desarrollando. Mira, la verdad que no sé si me importaba más o menos al principio. Eh, int- Creo que no le doy tanta importancia e intento no darle tanta importancia también. Pero sí me pasó que al principio no tenía presión, no tenía ninguna presión. La presión la tenían los jinetes, o sea, Marcelo Seguro, Huguito, Ujú, Marcelo Pau, todos aquellos que ya estaban, que ganaban hacía tiempo, que yo, imagínate que los miraba de afuera y los idolatraba, ¿no? Y así que no tenía ninguna presión. Y la única presión que podía tener era le imponía yo para saber cuán bueno era, si realmente podía ser competitivo, si realmente podía ser un profesional y dedicarme de esto, o iba a ujú, ser un hobby. ujú, Esa fue la presión que yo tenía. Y bueno, con el correr del tiempo, sí creo que uno va teniendo un poco más de presión, porque cuando vas consiguiendo resultados, ya la gente espera todos los años que uno esté y que consiga los resultados, y parece muchas veces que un freno de alpaca es un mal resultado, ¿no? ujú, Y la verdad bueno, en un comienzo no es así. Entonces, sí, con el correr del tiempo uno tiene más presión, también lógicamente al principio, en mi caso cuento, pero contaba mucho más con el apoyo de mi padre, y uno intenta con el tiempo independizarse cada vez más, entonces también hay una presión económica atrás de tener que trabajar con determinada cantidad de caballos para que la cosa realmente funcione. ujú. Y entonces es un conjunto de cosas. Realmente, en cuanto el tema de la presión es algo que trabajo, o sea, que intento trabajar, y creo que es algo con lo que conviven todos los jinetes, y por lo menos jinetes de mucha más experiencia que yo, ya lo he conversado, y creo que la presión existe hasta el día que dejas de montar, me parece. Ujú. Puede ser, hay caballos o propietarios que puedan generar un poco más de presión que otros, claro, claro que sí. Sí. Pero bueno, se convive con eso y se sale lo mejor que se puede. No, está bueno plantearlo y también que escucharlo en primera persona de parte tuya, porque sí, porque de repente, eh, como digo, esto es bastante nuevo en la Argentina, este nivel de profesionalismo o de atención, o sea, siempre existió en las juntas de rodeos, che, los Braida, cómo corren los Esevich, pasó a lo largo de toda la historia, pero bueno, el freno al ser novedoso y al ser pocos los jinetes, por suerte estamos creciendo un montón en cantidad de jinetes, pero anualmente los favoritismos siempre están en un par, no es que hay, como pasa hoy en rodeos, que prácticamente puede ganar cualquiera. Entonces de repente uno se encuentra con toda la atención puesta en personas como vos, o de repente hay una típica pregunta que hacen todos los criadores cada vez que viene alguien de Brasil, los criadores argentinos, inclusive los más viejos, le quieren preguntar quién es el mejor jinete, quién es el mejor padrillo. Bueno, vos sabés bien que hay un montón, pero claramente vos
surgiste con una técnica, te transformaste en un favorito, en uno de los considerados, seguramente si hiciéramos una encuesta, con mucho más del 50%, como uno de los mejores jinetes de Argentina, no solo acá en Argentina, sino inclusive para colegas tuyos que corren en otro país, uno le pregunta, che, ¿qué son los jinetes que más te gustan? Y siempre estás entre los 2 o 3 nombres que todos nombran, entonces me parecía bueno saber un poco cómo manejar esa presión, inclusive yo me imagino en la piel de ustedes, de repente gente en las tribunas o en los alambrados diciendo, no, este es buenísimo, es re técnico, pero como decís, al principio no, pero a Casín le fallan la vaca, y de repente entender qué Sí, pasa sí, por la cabeza. ¿Qué pasa por la sí. cabeza de ustedes que lo están haciendo con pasión, que lo están haciendo porque les gusta, porque se están desarrollando, trabajan un montón, se esfuerzan un montón, y de repente alguien que está afuera está hablando de uno y diciendo así, bueno, pero ese no sabe nada con la vaca o cosas así? Sí, la verdad que la gente un poco encasilla y, como vos decís, en eso, y no hay que, me parece que no hay que dar mucha importancia a eso. Es difícil porque uno está, tomas mate, viste, escuchás, estás ahí en los pasillos y la verdad que los comentarios a veces te llegan, entonces es difícil un poco aislarse y ya te digo, yo trabajo en lo personal para eso, creo que nadie lo termina de dominar eso, me parece, Ujú. que ni hasta el que más experiencia tiene. Pero bueno, es parte de la cosa, ¿no? Como en cualquier deporte y sobre todo esto, que uno está solo ahí adentro, no es algo tanto de equipo. Cuando estás adentro de la pista te están juzgando a vos solo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso existe, pero creo que si vos me decís, no hay que dar mucha importancia, eso es lo que yo aconsejaría y lo que yo intento para mí, y lo que me han aconsejado también, ¿no? No, y sobre todo entender que si hablan es un buen signo, ¿no? Si digamos, ¿no? Es mucho mejor en el fondo. Y en el fondo también entender que surge de la pasión, de lo que genera el freno de oro hoy y el brillo que le están dando ustedes, como fue esta última final, que realmente fue impresionante. Antes de pasar a Sí, otros y temas, además, Nano, también esto es, uno si se pone a escuchar esto, pasa de ser el mejor al peor o del peor al mejor en un mes, milésimas, sí, en milésimas. exactamente. Entonces, pierde un poco de sentido su opinión, me parece. No, seguro y además, pero bueno, yo digo que me gusta llevarlo a este plano también del lado positivo, ¿no? De la mitad del vaso lleno, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con la pasión. Estamos hablando de personas, estamos hablando del trabajo de la gente, pero en el fondo del mensaje es que se habla con pasión un ejemplo para sacarlo un poco de Argentina fue lo que pasó en esta final del freno en Brasil, ¿no? Que en la previa Guto Freire se iba a parar sobre los 4 frenos de machos, no había forma, y quizá toda esa misma presión, seguramente en algún punto habla la presión, como vos decís, la presión que te generan caballos conocidos, caballos importantes, que te genera la mochila de ser el mejor en algún momento, te puede jugar a favor o te puede jugar en contra. Entonces me parece bueno porque como vos lo expresaste muy bien, en algún punto tiene esa cierta ingratitud, a pesar de ser lindísima la profesión de ustedes, que es eso, pero quizás llevarlo a lo positivo, decir, bueno, tengo que ponerme una coraza para que no me afecte, pero entender que si la gente me está poniendo en el lugar del mejor o no, o soy el mejor, pero me falta esto, el otro es mejor que esto, es todo parte de la pasión que genera este deporte que nos permite hablar, nos hace hablar porque nos da tema, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a otro tema, 2 cositas que me quedaron en el tintero sobre lo que fuiste hablando. En una, a la gente le resulta difícil de creer, pero está bueno porque vos lo expresaste, cómo los caballos, cómo esta prueba hay que ser muy preciso en la forma de salir a competir, porque la prueba genera, no sé si llamarlo un trauma, pero una memoria muy registrada en el animal. El animal no es el mismo cuando entrena que cuando compite. ¿Coincidís con eso? Danos un poco, lo dijiste entre otras palabras, pero ¿cómo es encontrarte con un caballo que en tu casa lo conoces perfecto, pero cuando se da cuenta que está en la competencia porque ya la vivió, cambia totalmente, ¿no? Sí, sí, tal cual, porque ya la vivió o muchas veces no, hasta caballos inéditos te presentan cosas que uno no espera dentro de una pista. Yo creo que tiene que ver, más allá de que el caballo no entienda que está corriendo el freno de oro, yo creo que lo sacás de su ámbito, le cambiás los hábitos, ¿no? Y lo pones en una situación totalmente desconocida, porque a mí me ha pasado con animales que es increíble que entren a la pista y miren para la tribuna o miren
o miren los fardos, ¿me entendés? Y que vos decís, ¿cómo sabe? Y realmente, no sé, creo que todavía nadie se pudo meter en la cabeza un caballo para dar una explicación, pero creo que sienten el mismo estrés y la misma presión que puede sentir uno, ¿sí? Ujú. Y bueno, pasa, la verdad que pasa, hasta que yo cuando comencé, ya te digo, hasta que me llegaron, te comenté ese año 2016, que me llegaron muchos caballos con mucha historia, y la verdad que no creía hasta que lo viví en carne propia, ¿viste? Ujú. Pero bueno, es así, y uno ya... Sumado que Sí, también ustedes no son el mismo ese día, ¿no? Los nervios, la presión, el cansancio y demás, seguramente hace que también el caballo perciba que algo cambió en vos, ¿no? sí, claro, eso es así, es lógico. Pero la verdad que yo en eso pongo mucho foco y soy muy cuidadoso de eso y no creo ponerme, o sea, nervios seguramente, adrenalina corre, pero no, la verdad que no siento que me pongo muy nervioso al momento de entrar en la prueba ni en la previa Ujú, y, y estoy atento a eso, de no cambiar cosas para generar algo en ujú. el caballo, ¿no? Pero muchas veces de la nada surgen esas cosas. Bueno, Este, sí. sí, perdón. Después, hay tres problemáticas digamos, tres enemigos grandes que tiene el freno de oro o un centro de entrenamiento. Decime si me olvido alguno, algo ya nombraste. Uno es la presión económica, ¿no? Es una prueba que para hacerla bien realmente está costosa porque hay un montón digamos, opciones en el mercado para mejorar y demás. Entonces, invertir, poder tener un buen veterinario, un buen herrero, una buena alimentación, un cuidado específico y además el trabajo de un profesional como ustedes la mayor cantidad del tiempo es hoy uno de los enemigos de la prueba. Otro es, como vos decías, estar bien armado en cuanto a equipo e instalaciones. Y otro, tercero, es las lesiones, ¿no? Es una prueba que trabaja mucho sobre las lesiones o que genera lesiones o cuando esas pequeñas lesiones se generan no se puede parar porque es una prueba que uno no puede parar, entonces tiene que aprender a convivir con las lesiones. ¿Cómo es a tu criterio en ranking de importancia? ¿Cuál considerás vos que es la más importante en el sentido que decís, esta es la que más tenemos que cuidar porque es la que más atenta contra la competencia, digamos? Si las lesiones, el equipo y las instalaciones o lo que es la parte económica que realmente a veces se hace un poco cuesta arriba. Creo que en realidad te soy sincero, creo que las tres están conectadas. Porque muchas veces las lesiones aparecen por acelerar los procesos por una cuestión económica, ¿sí? Ujú. A veces el equipo influye también en en esos dos ítems. Por Variable. ejemplo, Ujú. muchas veces el equipo no puede ser el que vos querés por una cuestión económica o viceversa, pero creo que son todas atentan, todas influyen. Yo estoy muy, o sea, el equipo, gracias a Dios, yo en eso creo que hace un tiempo ya estoy relativamente sólido, y cuido mucho más las otras dos partes, ¿no? Ujú. Sobre todo el tema de lesiones. Cuando formé bien el equipo, eso me ayudó muchísimo a disminuir las lesiones. Y bueno, la parte económica es complicado y bueno, atenta contra todo, ¿no? Ujú. Pero bueno, la realidad es que todo el que consiguió algún resultado sabe que una inversión atrás tiene que haber, y bueno, lamentablemente es así. Y Este, bueno, yendo un poco a eso, me gustaría una pregunta ¿cuál es el ciclo, cómo sería un ciclo ideal para vos de un caballo? O sea, es decir, si tenés disponibilidad absoluta de un caballo importante, como puede ser, no sé, un caballo de una genética muy importante, criado por alguna cabaña muy importante, o que haya tenido un logro morfológico muy importante, si vos tuvieras una hoja en blanco y tenés que hacerle un plan al criador respecto a decir, no, lo quiero domar yo o que lo dome alguien así, lo quiero recibir recién domado, ¿cómo sería tu ciclo ideal? Lo quiero trabajar 3 años y llegar impecable. O sea, ¿cómo te imaginarías vos un ciclo perfecto si pudiera ser el que decide totalmente sobre eso?
Sí, mira, la verdad que sería ideal. Me causa porque es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Y la verdad que tuve la suerte de hacerlo con varios caballos. De hecho, ahora en este momento también tengo algunos caballos que intento por lo menos darles un ambiente ideal y hacer la carrera lo mejor que se pueda. Y obviamente eso va de la mano del apoyo de los propietarios, ¿no? Si no, sería imposible. Para mí lo ideal obviamente es agarrar un caballo que llegue potro, que se dome acá, y bueno, y de esa doma a la competencia en sí, yo creo que va a ser un proceso aproximadamente, en general se estilan unos 3 años, ¿no? Ujú. Entre doma, entrenamiento, un ¿Incluís poco, periodos de descanso, periodos donde el caballo está de vuelta suelto o no lo aconsejás eso? sí, 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 se pueden incluir periodos de descanso. La verdad que depende mucho del individuo en sí. En general, cuando hablamos de ese proceso ideal, rara vez acontece en una yegua, ¿no? Más pasan los padrillos que tienen un mayor valor económico o por lo menos la inversión se distribuye de otra manera, entonces los propietarios están predispuestos a hacer tal inversión, ¿no? Entonces Ujú. esos padrillos en general el periodo de descanso es la cría, es la La reproducción, reproducción. Ujú. pero sí, sí, siempre es bueno un periodo de descanso y siempre es bueno los periodos de salir de la pista, de salir de la rutina de entrenamiento, de ir para el Ujú. campo. Eso es algo que estoy haciendo mucho. Se hace falta una persona muy responsable para hacer eso y ahí volvemos al tema del equipo de trabajo, ¿no? Para Ujú. ese proceso ideal que vos me hablás, se necesita un equipo y que cada uno ocupe una función. Y para mí, dentro de la vida de un caballo de prueba, el campo es fundamental. Es fundamental. Liberar el estrés, ¿no? Liberar el estrés que te Exactamente. genera. Ujú. Bueno, una de las cosas que más te caracteriza o que tenés una altísima repetibilidad desde el inicio de tu carrera, porque después has ido mejorando, como estás hecho súper profesional en todas las áreas, pero vos, digamos, si alguien tiene que decir Horacio Casín, es técnica, ¿no? Realmente fuiste como un pionero en ese sentido, que tus caballos, me acuerdo de una exposición de Bransen, no sé si no era un castrado o qué, pero todos tus caballos paran más o menos de la misma manera, entonces... ¿Cómo es? Porque antes de que vengan jinetes técnicos como vos, la gente decíamos, bueno, no, los facones meten las patas y tales caballos no meten las patas, se hablaba más del caballo. Y, y- y vos lograste como una especie de lenguaje, sin irnos tan al detalle, digamos, de cómo se hace, pero digamos, vos sos un defensor de la técnica, crees que la técnica es aplicable prácticamente a casi todos los animales y una buena rayada se le puede enseñar a cualquier caballo. ¿Cómo es un poquito eso para uno que lo ve afuera y no lo entiende? No, no creo por ejemplo, una buena rayada es aplicable para cualquier caballo, pero sí creo que soy un defensor de la técnica, no conozco otra manera yo, no conozco otra manera de entrenar caballo. Tal vez por eso un poco entre los jinetes yo demoro un poco más tal vez que la media a veces en salir a correr los caballos, pero porque necesito a ver cómo explicarlo, dejar, viste, los pilares bien firmes de lo que es el control del caballo, de toda la parte técnica que yo necesito para dominar el caballo, controlarlo y a partir de ahí enseñarle las maniobras, ¿no? Ujú. Lo que sí fui cambiando durante el tiempo y evolucionando, que una persona que me ayudó mucho fue Marcelo Martí, fue a medida que uno va entrenando los caballos y aplicando toda la parte técnica, ir cumpliendo la prueba, ir trabajando sobre la prueba en sí y no esperar tanto tiempo para empezar, para meter presión en los animales, ¿no? Ujú. Ir como un poco todo de la mano, ¿no? No sé si me llego a explicar bien. Sí, 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 sí. No trabajar, antes quizás entiendo que tu estilo era más hasta que no tenían la técnica y el dominio y el control de la boca Sí, que vos querías, no pasabas a la etapa vacas, presión, velocidad y claro. demás, y ahora juntás un poco todos los ingredientes de la prueba simultáneamente a lo largo del inicio del entrenamiento, que no sea una novedad encontrarse con la vaca 3, 4 meses después de que empezó el entrenamiento. Exactamente, tal cual. Ujú. Bueno, otro de los temas que quería llevarte es, ahora están empezando a surgir, creo que un poco en apoyo a no hacer tan cuesta arriba para ciertos propietarios que quizás
un ciclo completo del freno es una inversión demasiado grande, o a veces la ansiedad de probar la genética, este nuevo estilo de pruebas, como pueden ser el premio que se hace en Tapalqué hace ya varios años, ciertos frenitos que aparecieron a lo largo del país, la Copa Rincón Madelán, que ahora evolucionó a la Copa Galicia, al cual vos ganaste, entraste, participaste por primera vez en la segunda edición y lo ganaste, te ganaste el auto el año pasado. ¿Cómo ves vos como jinete, como entrenador, este tipo de pruebas? En cuanto a la comparación con el freno, si crees que atenta o no atenta contra un ciclo del freno, si crees que pueden coexistir las dos, ¿cómo lo estás viviendo ahora que sos participante de ellas? Arrancaste ya con Tapalqué hace un tiempo y ahora también participaste en la Copa Madelán. No, 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 yo no creo que atente para nada, creo que es realmente muy bueno para formar jinetes, sobre todo. Esa Ujú, prueba de Tapalqué es excelente, está diseñada de una manera que es para eso, es para formar jinetes y creo que sirve mucho. En cuanto al caballo, yo creo que o sea, no va en detrimento de un caballo que luego va a correr el ciclo del freno, no creo. ujú, Lo que sí tiene que estar preparado, lo importante para mí, para el caballo en sí, para que algo no sea perjudicial para la posterior carrera, es que esté preparado para entrar dentro de la pista. Está preparado no significa que esté volando ni que vaya a ganar, sino que esté en condiciones de soportar la prueba y estar ujú. controlado dentro de la prueba. ¿Sí? Porque para mí lo peor que puede pasar para la vida de un caballo es descontrolarse dentro de una prueba. ¿Sí? Porque los animales se dan cuenta que nosotros perdemos el control, se asustan y eso puede ser un trauma para el futuro. Ujú. Y un poco como decía Adriano Comunelo el otro día, sobre todo siempre teniendo en la cabeza que son caballos potros o caballos nuevos o caballos con un año de doma, no pedir el día de la prueba más de lo que ellos pueden dar, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es, uno no es que va a entrenar permanentemente a la intensidad que va a presentar los caballos dentro de una prueba, pero eso es algo que lo he escuchado decir a muchísimos entrenadores, a Django Salgado, que es un maestro, ¿no? Ujú, Y nosotros no podemos pedirles nada dentro de la prueba que no le hayamos pedido en casa y que sepamos que nosotros mantenemos el control dentro de esa exigencia o esa velocidad. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a trabajar permanentemente a esa intensidad porque no existe quien aguante. Físicamente no existe y la cabeza tampoco, ¿no? Es imposible que un individuo aguante eso. Es como un ujú. jugador de fútbol que juega un partido todos los días, es imposible. Claro. Entonces, creo que o sea, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre las cosas. Ujú. Bueno, y una de las cosas con las que se promocionan a veces estas pruebas, como vos decís, principalmente en formación de los jinetes, en que los jinetes puedan mostrar su trabajo en un tiempo un poco más corto, probar diferentes genéticas, tienen montones de virtudes, pero una de las tantas que se dice es que nivela un poco, porque están todos en el mismo rango de tiempo, nivela un poco a los jinetes entre sí. Entonces, y aparte uno a veces lo usa como eslogan, la pregunta puntual a vos ¿es más fácil ganarle a Horacio Casín en un año? Digamos, ¿vos sentís que para alguien no tan formado, no tan profesional, en un año de trabajo, arrancando de bocado al mismo tiempo y demás, tiene más chances o ya toda la base, toda la escuela, toda la técnica y el profesionalismo que ustedes tienen prácticamente se imprime desde los primeros meses? No, no, yo creo que sí, que es mucho más fácil porque dependés en pruebas de corto tiempo, dependés mucho más del talento del animal, ¿no? De las Ujú, características deportivas funcionales de ese individuo. Con mucho más tiempo, con 2, 3 años de entrenamiento, uno puede suplir muchas cosas con técnica y bueno, en cambio en esas pruebas cortas, la verdad que dependés pura y exclusivamente del individuo que te toca, ¿no? Y ahí sí, seguramente pese un poco menos la experiencia de los jinetes con más experiencia y por ahí puede aparecer un jinete nuevo con un animal muy superior y ganar, ¿no? exacto, perfecto, no era muy, muy claro. Bueno, y hablando un poquito de genética, después de haber ganado la Copa Rincón Badelán 2019, ahora tenés desde lo genético dos naves impresionantes para la próxima, ¿no? Para los que saben un poco de genética, Horacio tiene una hija, corregime si me equivoco, del Mosito
en la Guampa, en la gran campeona del Facón, en la Merceditas, Mercedita. en la Guampa Merceditas con el Mosito y una hija del Miralejos en la Señorita. O sea, Miralejos es el padre del actual Freno de Oro, la Señorita, fenómeno ya conocida por todos, y la Merceditas, campeona de la Rienda B, gran campeona de Palermo, hija del Facón, con el Mosito, que es el oro, con sus hijos Freno de Oro y demás. ¿Cómo la venís llevando, esa genética y esa doma? No, la verdad que es un placer, genera, la verdad que algo de mayor responsabilidad, seguro, porque además son animales que seguramente después van a seguir con una carrera, ¿no? Luego de esa prueba, pero la verdad que es un placer, y en el caso, por ejemplo, de la hija, bueno, Mosito ya monté varios, y uno ya va encontrando muchas características en común, y es algo, la verdad, que es apasionante del trabajo de uno, es eso, cuando empezás a montar hijos, nietos y todas familias de caballos y empezás a encontrar características, la verdad que hace muy entretenido el trabajo. Ujú. Ahora me toca estar domando y entrenando una hija de la señorita, que la recontra conozco a la señorita, así que por momentos me pongo a reír porque veo cosas muy similares, muy parecidas, y bueno, y por suerte, obviamente, cuando uno ya vivió algunas cosas con determinadas sangres, la experiencia hace que uno vaya acortando caminos, ¿no? Ujú. Realmente sí. Bueno, ¿cómo es tu vida actual hoy? ¿Te acabas de casar? ¿Estás arrancando una nueva etapa? ¿Cómo se convive en esta nueva etapa? Y sobre todo con lo que es el centro de entrenamiento, que imagino que es muy absorbente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, Steffi es una genia, la verdad que me acompaña, es fundamental la familia en esto, ¿no? Porque uno se termina alejando y aislando mucho de la vida social, a pesar de que ahora es más fácil, ¿no? Pero la verdad que sí, el apoyo es fundamental, Ujú. y dentro de las competencias mismo, la verdad que sobre todo cuando uno no anda bien, ahí es Ujú. donde realmente está la gente que te quiere, que te apoya, que te empuja, que te hace seguir adelante, ¿no? Ujú. Así que bueno, nada, la verdad que Steffi es importantísima para mí, es un sostén importantísimo, y bueno, y espero que me aguante. Seguro que sí, seguro que sí. Y vos también, tengo entendido, dentro de lo que te permite las libertades de un centro siempre cargado de caballos como es el tuyo, también estás un poco cumpliendo a veces algún tipo de rol de asesor, ¿no? Estás brindando un poco de asesoramiento a jinetes nuevos, ¿es así? Sí, 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 la verdad que no es, a ver, no me aboco de lleno a eso, mi prioridad es mi casa, el centro, los caballos que tengo para correr, pero sí, cuando me permite el tiempo, cuando por ahí no es un mes de credenciadoras y la cosa está bien, está controlada, yo por ahí salgo de casa y voy a dar algunos cursos, o algunos asesoramientos, a distintas cabañas. Es algo que me entretiene, me divierte, y además lo veo tal vez como algo para el futuro, Ujú. porque obviamente, al ser una actividad, el entrenar y competir con caballos, es una actividad que necesita de tener un físico, acorde, ¿no? Y no es para Ujú. toda la vida. Seguro. No, no, y además que ayudas un montón al ciclo. Sabemos que desde siempre, siempre fuiste de puertas abiertas en tu casa. Hay muchos chicos que se formaron yéndote a ver y compartiendo tiempo ahí con vos, como hacen los grandes también en Brasil, como hizo seguramente Daniel con vos en su momento. Y eso es un acto de grandeza muy bueno porque realmente la experiencia y todo lo que tienen ustedes para enseñarles a los nuevos es fundamental. Y sobre todo que ayudan a que no se transforme en otra de las limitantes del freno la falta de jinetes. Creo que si hacíamos esta nota hace 4 o 5 años atrás, así como puse las lesiones, las instalaciones y la economía como limitantes, hubiésemos puesto los jinetes y creo que gracias a Dios hoy se han abierto un montón de centros nuevos, hay chicos desarrollándose, creo que son todos útiles para diferentes etapas, porque a veces si no la gente solo se concentra en ustedes, que quizás son las estrellas o los con más posibilidades de ganar, pero vos sabés bien y que hay un montón de trabajo de base, que hay montones de chicos con una enorme capacidad para hacerlo y bueno, ojalá que todas estas pruebas y esto de que se está ahora nombrando también a los domadores,
o como vos decís, ustedes por ahí les llegan caballos ya credenciados por otros y demás, empiezan a transcurrir en Argentina cosas similares a las que pasan en Brasil y eso hace crecer un montón la base de la pirámide. Y por ahí yendo un poquito a eso, nada, si querés en pocas palabras o lo que se te ocurra, consejos para chicos que estén en tu misma situación de los 24 años o chicos que están en duda si vale la pena o no vale la pena apostarle a esto, lo que se te ocurra o que sientas que les puedes decir. No, la verdad que valer la pena vale, que dedicarse a cualquier cosa que nos apasiona. Lo que sí es claro que te tiene que apasionar mucho porque, porque es una actividad que demanda de mucho tiempo, de desgaste y bueno, así que, y lo que es importantísimo para mí es la formación, como vos dijiste. La verdad que en los últimos años lo que creció el freno de oro en Argentina es impresionante. Y, y estas personas, en el caso de Marcelo Martí, yo creo que es uno de los grandes responsables de todo este crecimiento. Para mí fue una persona que me cambió por completo cuando empecé a trabajar con él. Y bueno, creo que es eso, es formarse y hacer las cosas con seriedad y nada, como todo, Y meterle darle para para adelante. adelante, ¿no? Mm. Bueno, che, no, la verdad que bueno, te voy a hacer un par de preguntas así, la gente escribe ahí preguntas, esas preguntas un poquito más incómodas, si querés las contestás, si no querés no la contestás. Ahí de No Caballo hay a la problema. Laguna preguntan cuál es de todos los caballos que si tuvieras que decir así rápido y sin pensarlo mucho, el mejor animal que montaste entre estos 40 que corriste en pruebas, tenés que nombrar así rápido uno, el primero que se viene a la mente, ¿cuál es? No, no, uno no nombro. No, perfecto. No, Y no después te nombro, dice, no, nombro y después te, varios. perfecto. Y después te preguntaron quién fue tu gran profesor. Creo que comentaste que te formaste con bastantes personas, pero si querés y si podés nombrar un gran profesor, te preguntaron por ahí, Mira, ¿podrías nombrar a uno o no? mi gran profesor y amigo, prácticamente es un hermano, es Marcelo Martí, ¿no? Fue la persona o sea, que la verdad me hizo, o sea, creo que con él me terminé de hacer entrenador, ¿no? Ujú. Y, y bueno, pero después pasaron personas importantísimas para mí. Yo tuve un año de asesoría con Django Salgado que para mí fue fantástico. Fue fantástico, aprendí muchísimo. Ronaldo, Daniel, Gabriel Martí también. Todos fueron muy importantes, pero sí, el gran profesor fue Marcelo. Bueno, Horacio, te agradecemos un montón. Fue una entrevista súper exitosa. Lo igualaste a Rodrigo López, que parecía imbatible con la cantidad de gente sostenida que lo estuvo mirando. Así que te mantuviste ahí en casi 200 personas permanentes escuchándote, muchos comentarios de elogio. La verdad que sos una gran persona, un jinete de lujo, sos gran colaborador del éxito que hay hoy, gran protagonista del éxito que tiene el freno de oro en Argentina y bueno, te agradecemos un montón que te hayas animado a ser el primer joven en estas entrevistas, que estamos improvisando un poco acá desde el rincón y bueno, te dejo un ratito más que te quieras saludar a la gente y demás y nuevamente te agradezco un montonazo por esta buenísima nota que nos diste. Bueno, no, Nano, gracias a vos. La verdad que es un honor, un placer, que me hayas elegido para hacer la entrevista. Y estuvo muy divertida. Al principio un poco nervioso, pero después re divertida. No Así se te que, notó, y había amigos tuyos y clientes que decían, si le lográs sacar palabras a Horacio, sos un maestro, y mira, la verdad que te pasaste una hora hablando solo, así que excelente, y la verdad que sí. muy buenos consejos y muy sincera toda tu charla, así que te agradecemos un montón y te mando un abrazo grande. Abrazo, Nano, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.